Gloria a Dios. ¿Cómo están? Buenos días. Pues antes que todo quiero darle las gracias al pastor René, primero por su amistad y también por todo el apoyo, el asesoramiento que nos has dado. De veras, gracias. Nos fuiste a ver a Tlaxcala y estaba en una etapa, ¿verdad? Muy diferente, y luego pues también tuviste la gentileza, ¿verdad?, de ir por nosotros allá a vernos a Mexicali. Gracias, de veras se te agradece mucho. Gracias por tu asesoramiento y te repito por esa amistad que tú nos has dado. Gracias, pastor René. Bueno, quiero compartirles una enseñanza que yo titulé La familia que Dios conoce. Para ello quiero que usted me ayude en Jeremías 31 y verso 1. No sé si es ventaja o desventaja, pero digo muchos textos, le anticipo. Voy a tratar la manera de no decirles tanto, pero por favor, una vez mi hija me dijo que dije en una prédica más de 25 textos, se puede imaginar. Entonces, gracias. Entonces, para los que anotan, la familia que Dios conoce. Ya tienen el pasaje, Jeremías 31 y verso 1, dice: en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. ¿Sí? Definitivamente las familias, Dios conoce todas las familias, ¿verdad? Todas, cristianas y no cristianas, ¿verdad? Dios las conoce, pero Él quiere un acercamiento de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros, porque Él se nos acercó a nosotros a través de Jesús. Entonces, dice, seré el Dios de todas las familias de Israel. Usted sabe cómo está compuesta ahora la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta por judíos y gentiles, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos ahora la familia de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Que el Señor nos ama y nosotros también le amamos. Y fíjese que el Salmo 139 y verso 2 dice: tú conoces todas mis acciones. Entonces el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, desde nuestra casa, ¿verdad?, desde nuestro trabajo, nuestro negocio. El Señor conoce todas nuestras acciones. Amén. Si estamos viviendo una religiosidad, ¿verdad?, porque a veces uno viene y cree que no tiene cosas legalistas o tradicionales, ¿verdad? Pero conforme uno va creciendo en el Señor, madurando en el Señor, uno se va despojando, ¿verdad?, de muchas cosas que uno dice, no, esto como esto no es así. ¿Pero por qué? Porque usted ha incursionado a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos da crecimiento, madurez, ¿verdad? Y cada vez somos más íntegros delante de Dios, así debe de ser, porque si no, entonces caemos a tener una religión y no una relación con el Señor. Y entonces dice que Él conoce nuestras acciones, aún de lejos, dice, te das cuenta de lo que pienso, dice. Fíjese, me gustó esta versión es la versión Dios habla hoy. Entonces, el Señor conoce hasta nuestros pensamientos, fíjese, ¿verdad? A veces cuando nos enojamos, ¿verdad?, solo pensamos algo, pero no lo decimos, ¿verdad? Pero sí lo pensamos, ¿verdad? Y ahí, entonces nosotros decimos, uy, solo porque soy cristiano, cuando uno va manejando, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta de que la ciudad de Guatemala de veras es un caos, ¿verdad? Y yo de veras le digo, todavía no es como la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México un espacio que uno deje, ahí se le mete a uno, ¿verdad? Ya la gente ya sabe y no está tocando la bocina, ¿verdad? Entonces aquí yo me he dado cuenta que mi cuñado se le mete a alguien, él rápido toca la bocina. Yo le digo, tranquilo, ¿verdad? Yo lo veo normal, ¿sí? Cuando no debe de ser normal. Entonces el primer punto que yo quiero ver es que Dios nos conoce. Dios nos conoce, fíjese. Quiero que vea conmigo, por favor, Gálatas capítulo 4 y verso 9. Pero ahora dice que conocéis a Dios, dice, fíjese. Qué interesante es
ir conociendo al Señor. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Que lo conocemos el día más importante, ¿verdad?, de nuestra vida. Fue cuando entregamos nuestra vida al Señor. Cuando esa familia pudo haber iniciado por la esposa, pudo haber iniciado por un hijo, por una hija. En el caso mío, gracias a Dios, inició conmigo como el hijo mayor. Inició conmigo, yo recibí a Jesús en mi corazón y desde ahí un panorama diferente, ¿verdad?, de las cosas. Entonces, pero dice, pero ahora que conocéis a Dios, y después coma, dice, o más bien, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que sois conocidos por Dios. Entonces, en un momento, ¿qué sucede entonces? Que el Señor nos conoce. La palabra dice que si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, muy diferente es cuando tenemos religión a cuando tenemos relación con Dios, ¿verdad? Y entonces empezamos a tener esa relación, empezamos a conocer al Señor, ¿verdad? Como en el matrimonio, cuando empezamos a conocer a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? Ya sabemos que cuando el hijo, el segundo o el tercero o el quinto o el séptimo o el octavo, bueno, ahora ya no es así, ¿verdad? Pero hace más de 40 años, ¿verdad? Sí, era normal arriba de 5, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que ya conocemos a nuestros hijos y ya sabemos que cuando él contesta mal es porque está enojado y es porque tiene hambre. Este tiene hambre, dice uno, ¿verdad? Por eso está así, gritón, ¿verdad? Entonces, pero dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, dice, y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados? De veras, yo le doy gracias al Señor por la vida del apóstol Pablo. 12 epístolas que son parte de nuestro diario vivir y de nuestro crecimiento en el Señor. Yo le sugiero, usted quiere leer la Biblia. Alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo puedo leer yo la Biblia? Bueno, son 66 libros, pero yo le sugiero, inicia por las 12 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahí está cómo debemos de ser direccionados por la palabra y por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, él empezó a darle una enseñanza y vio que había una apertura en los gentiles más que en los judíos. Y entonces dice, bueno, entonces ustedes no deben de regresar a lo que es los prosélitos. ¿Quiénes eran ellos? Los prosélitos eran los que eran gentiles y querían tener todo el conocimiento del Dios de los judíos. Entonces ahí estaba el punto, porque estaban judaizando ellos. Entonces dijo, no, ustedes no tienen que regresar a eso, ¿verdad? Y empieza a hablarles de la relación, de la gracia del Señor, ¿verdad? A los gentiles. Y los gentiles cada vez iban creciendo más. Habían familias ahí, ¿verdad?, que se convertían. Era el poder de Dios y todavía continúa eso, ¿verdad? Entonces, el otro pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 19. No obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Dice, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad, dice, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien, familias que ya conocen al Señor, fíjese, cuando hablamos de iniquidad es aquel que tiene una conducta, dice, un comportamiento perverso. Hermano, de veras, se ha caído a una religiosidad tan tremenda que hay familias que tienen un comportamiento perverso y dice que son cristianos, ¿verdad? Entonces, eso es tremendo porque el punto aquí es de que el Señor, a los que Él conoce, les ha puesto un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mire la gran ventaja que ahora tenemos, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos va a guiar aquello que le agrada al Señor para conocerlo más, ¿verdad? Y irnos despojando del pecado, irnos despejando, ¿verdad?, de muchas cosas, ¿verdad?, del chip religioso que traíamos, ¿verdad? Porque hay quienes pues eran católicos, pero no eran devotos. Pero hay quienes sí. Y aún no siendo devotos, la idolatría muy fuerte
en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso nosotros, lo que dice ahora el Salmo 44 y verso 21, dice: ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Él conoce, hermano, lo más íntimo de cada familia, fíjese. Hay cosas, hermano, que en el matrimonio usted sabe que en un momento uno pelea por lo mismo, a veces con la esposa, ¿verdad? Y uno dice: Señor, te lo envío, te lo mando, ¿verdad? Así dicen las hermanas, aquí no dicen así, ¿ok? Entonces, pero el punto ¿cuál es? De que uno, ¿qué pasa? Que uno entonces empieza uno a sobrellevar esas cosas, ¿verdad? Por algo dice la palabra que nos toleremos, que nos soportemos, porque hay cosas, hermano, que de veras no va a cambiar la esposa. Hay cosas que el esposo no va a cambiar, de veras. Ya usted ya sabe y todo, y así usted lo ama, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Como poner pensamientos, ¿verdad? No, sepárate de este, ¿va? Este no cambia. Esta siempre gritona, ¿verdad? Y siempre aquí, siempre allá, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a actuar. Hay personas que se moran y con sus mismas creencias, ¿verdad? Con sus mismos pensamientos, con su misma ideología, filosofía y todo, ¿verdad? Pero, como les digo, a la medida que empezamos a conocer más al Señor, porque Él conoce nuestro levantar, nuestro despertar, Él conoce todo, todo, hermano, todo de nosotros. Ahora, entonces, lo más importante es cuando conocemos a Jesús. Ese es el segundo punto. Cuando nosotros conocemos a Jesús, eso es lo más importante de nuestra vida. Imagínense, alguien se muere sin conocer a Jesús. Qué historia tan difícil, ¿verdad? Y peligrosa, estar en esta tierra y no conocer a Jesús. Yo les quiero recordar lo que sucedió en Hechos capítulo 16 y verso 29 al verso 34. Cuando termine de compartir me dicen: pastor, dijo tantos textos, ¿ok? A ver quién me da esa noticia. Hechos capítulo 16, verso 39 al verso 34. Es la historia del carcelero de Filipos. Dice que él pidió una luz y corrió al calabozo. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Él pidió una luz. La luz, fíjese, es el Espíritu Santo, definitivamente, ¿verdad? Jairo, su nombre significa luz, el iluminado. Él había gastado mucho dinero en relación a su única hija de 12 años. Pero vino la luz de él, ¿verdad? Dijo: voy a ir con Jesús, dijo. Y eso fue la mejor decisión que él tomó. Aunque cuando él llegó a su casa, pues su hija ya había muerto. Pero Jesús le dijo: está dormida. Y usted sabe el milagro tremendo que hizo el Señor. Aquí entonces dice que él corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, porque él sabía que si todos se iban, ¿verdad? Por eso él quiso quitarse la vida. De los presos que estaban a su cargo, él podía pagar con su muerte por uno que se haya ido, no digamos por todos. Pero entonces aquí dice: después, dice, los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Ahora, este versículo lo hemos tomado para nuestra familia, ¿verdad? Pero hay que hacer algo. No es solo: yo lo creo y ya, ¿verdad? No. Sí, mi hijo un día va a llegar al Señor. Mi hija, sí. No. Vamos a ver algo muy interesante. Y le presentaron la palabra del Señor. ¿Cuál es el punto entonces? Creer, pero también le presentaron la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos presentarle a nuestra familia, a nuestros hijos, presentarles la palabra de Dios. El punto es cuando no les presentamos la palabra de Dios, cuando solo les presentamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que escuchamos, lo que dijo el pastor. Yo les he dicho a los hermanos: no me crean lo que yo les digo, por favor lean la palabra de Dios. Si la gente no lee la palabra de Dios, entonces todo lo que yo les diga van a decir amén.
¿verdad? Entonces, aquí dice que le presentaron la palabra del Señor, tanto a él, dice, como a todos los que vivían en su casa. Aquí está el punto, ¿verdad? Mostrar y enseñar la palabra de Dios. Hijo, ¿por qué tal y tal cosa? No, es que eso es pecado. Dijo, ¿pero por qué, papi? Le preguntan a uno, ¿verdad? Los muchachos. Y uno dice, porque así lo dijo el pastor. No, ¿verdad? No, hijo, es que esto lo dice la palabra de Dios. Pero a veces tenemos una interpretación diferente a lo que realmente dice el texto. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. A veces agarramos un texto y ese texto está fuera de contexto de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, cuando ya venimos y leemos la palabra de Dios y le presentamos la palabra del Señor, entonces a todos los de nuestra casa, tener un devocional y compartir, ¿verdad?, con nuestros muchachos. Otra vez vamos a leer la palabra, ¿verdad? Es que depende de la forma, de cómo nosotros le presentamos la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Y luego dice, y le presentaron la palabra del Señor, verso 33, aún a esa hora de la noche, ya era muy tarde, aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. No habían creído en el apóstol Pablo, habían creído en Dios. Fue una experiencia. Cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor, eso nos da cada vez más y más crecimiento. Nos desarrollamos más. Claro, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen los puntos bien fuertes, ¿verdad? Ahora yo entiendo, fíjese, yo entiendo por qué muchos pastores en un momento vienen y ya no quieren y tiran la toalla, como decimos, ¿verdad? Porque, hermano, pasamos situaciones bien difíciles a nivel congregacional, a nivel familiar con nuestros hijos, ¿verdad? Y la gente nos está observando, quiere hijos perfectos, ¿verdad? Cuando no es así. La palabra dice en un momento, ¿verdad?, que los hijos son responsables también de sus acciones. Ahora, cuando ellos en un momento entonces ya recibieron al Señor, entonces le vamos a mostrar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, Jeremías, fíjese, Esdras capítulo 7 y verso 10, me llama mucho la atención porque dice que Esdras tenía el firme propósito. Dice, oiga, mire, esta es la versión Dios habla hoy. Él tenía el firme propósito de estudiar y poner en práctica la ley del Señor. Entonces nosotros venimos, fíjese, como pastores, ¿cuál debería ser nuestro legado que deberíamos de dejarle a la gente, a nuestra congregación, a la iglesia, a las familias? Que amen la palabra de Dios. Pero no solo que amen la palabra de Dios, que la practiquen, que la vivamos todos. Y cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, entonces ya hablamos que esa familia está creciendo, empiezan los dones, empieza, hermano, un avivamiento familiar glorioso, tremendo, ¿verdad? Donde vemos que el poder de Dios está actuando en nuestra casa, en nuestra familia. Hay un crecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Ellos saben en un momento cuando van a estudiar, cuando están a las dificultades y a la problemática que ellos van a tener en sus estudios, en la universidad. Yo dentro de las cosas que le doy gracias al Señor y le digo, no, así trato de hacerlo, no desde el punto de vista orgulloso, ¿verdad? Aunque dicen que hay del bueno, no sé, ¿verdad? Habría que ver si sí o no. Cuando mis hijos se fueron a México, tenemos 11 años y meses de estar allá. Mi hija estudió allá lo que aquí le decimos, mi hija más pequeña estudió lo que le decimos aquí el básico o la secundaria. Mi otro hijo empezó a estudiar allá lo que es la prepa, le dicen, o el diversificado.
Y mi otro hijo entró a la universidad. Gracias a Dios, los tres terminaron la universidad, ¿verdad? Mi hija fue el año pasado, tú lo sabes, ¿verdad, Pastor René? Ella es psicóloga. Y mis otros dos hijos pues también tienen una licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces yo me siento bendecido por eso. Ahora digo, no importa todos los asuntos que hemos pasado. Claro, sí importa. Ha dolido. Hemos tenido momentos muy difíciles, pero todo eso nos ha dado la experiencia y la madurez, ¿verdad? Para venir y escudriñar más la palabra de Dios. Esdras, entonces, él le dicen el padre de los escribas, le dicen. Era un hombre que se preparó, fíjese, para la palabra de Dios, porque él tenía el propósito ese, ¿verdad?, en su corazón, de estudiarla, de ponerla en práctica, ¿verdad? Y luego dice, enseñarla a las familias, enseñarla, ese es el punto, ¿verdad? Practicarla y enseñarla. Y también quiero que vea conmigo Ezequiel capítulo 44 y verso 23. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando, motivamos a las familias para que también lean la palabra de Dios en su casa, para que oren, para que cuando vengan acá y empiecen a escuchar la palabra de Dios, entonces empiezan el discernimiento, los dones, como le decía. Y luego esta es la versión Nueva Traducción Viviente, y dice, enseñarán a mi pueblo, fíjese la función de nosotros, ¿verdad? Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que debemos nosotros de enseñarles a ustedes, para que ustedes puedan diferenciar entre las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Por eso en Hebreos dice que aquellos, dice que en un momento, por la práctica de la palabra, lo dice Hebreos, han alcanzado una madurez y al punto entonces que saben discernir entre lo bueno y lo malo, pueden diferenciar y pueden decir, voy a tomar que esto es bueno y voy a desechar esto que está mal. Pero también debemos preguntarle al Espíritu Santo, porque podemos desechar algo que sí está bien, que sí está en la palabra, que no hemos tenido la experiencia familiar o congregacional, pero resulta que la experiencia que vivió esta familia sí está en la palabra de Dios. Entonces, si está en la palabra de Dios, entonces eso es de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Más o menos. Ok. Entonces, dice diferenciar entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro o impuro. Entonces la familia está creciendo, está diciendo, bueno, esto no es de Dios, esto sí, esto no, está diferenciando, ¿verdad? El discernimiento se está desarrollando en los negocios, bueno, también esto, aquello, ¿verdad? La persona sabe lo que está haciendo. 1 Timoteo 4:5. Las palabras que salen de la boca de es Malaquías 2:7, perdón, Malaquías 2:7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote, las palabras que salen de la boca de un pastor, oiga esto, deberían, dice, conservar el conocimiento. Eso es lo que deberían de hacer. Usted se recuerda el pasaje que dice en Oseas, mi pueblo, que dice, perece por falta de ¿qué? Pero ¿qué más dice ahí? Porque a veces solo nos sabemos de un versículo, solo nos sabemos un pedacito, ¿verdad? O a veces ni la mitad del texto, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué más continúa? Mi pueblo perece, dice. Mi pueblo es destruido, dice, por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque mis sacerdotes, dice, se olvidaron de la ley. Quiere decir que mucha gente está enseñando muchas cosas que no dice la palabra de Dios y están manipulando. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted investiga la palabra de Dios, en el momento que usted ve a un predicador en la televisión, mire, tristemente, antes de irme a México y estando en México, yo ponía no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero veía yo ahí algunos predicadores y decían, wow, decía este cuate,
me enojaba. Y entonces venía mejor y lo apagaba. Y la gente hasta aplaude. Verá lo que está diciendo esa persona cuando está diciendo muchas cosas fuera de contexto. Está manipulando. Y la gente pues feliz, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no lee la palabra de Dios que dice en Apocalipsis. Bienaventurado, que dice, el que lee y el que escucha. Fíjese que yo fui maestro de teología ahí en Puebla y les enseñaba a los pastores y les dejaba tarea. ¿Sabe? No me la hacían, no leían. Y estos entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y les decía, bueno, todavía yo bien así, ¿verdad? Les decía, ¿saben qué? Se los voy a dejar para de hoy en 8 días. Por favor, ahí me la traen. Pero me la traen, les decía. ¿Y sabe qué? No me la llevaban. Es que lo que pasa es que estuve atendiendo esto y lo otro, aquí y allá. Y yo le dije, no, te estás contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Así que debes de hacer un tiempo. Ok. El siguiente sábado, estoy hablando del tercer sábado, y no me llevaban la tarea, hermano. Entonces yo dije, ¿y qué le está enseñando, verdad? ¿Qué estás enseñando? Por eso las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar, dice, el conocimiento de Dios. Y la gente debe de acudir a ellos. Entonces la gente va a acudir a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros les enseñemos la palabra de Dios. Para que no nos conozcan más a nosotros. Porque el conocimiento de la palabra de Dios hace que las personas conozcan más a Dios. Ese debe ser nuestro propósito, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, cuando empezó a ver que tal vez algunas personas lo estaban como idolatrando, ¿verdad? Él dijo, soy lo que soy por su gracia. Si alguno quiere imitarme a mí, imíteme en lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿sabe qué? Yo, hermano, empecé de todos los que yo miraba en ese canal, hermano, el que a mí me gustaba mucho, fíjese, ya partió con el Señor, Charles Stanley. No sé, tal vez usted me va a decir, pastor, pero a mí no me caía bien él, ¿verdad? Ok. Pero me gustaba el tipo de enseñanza que él daba. Pero le digo, de ahí otros, yo lo pagaba. Y decía yo, no, ya no. ¿Por qué? Porque no conservaban el conocimiento de la palabra de Dios, como lo dice en esta versión. Estaban enseñando otras cosas, una manipulación tremenda a la que hay hoy en día, hermano. Deben acudir a él, dice, para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor, dice. Entonces, por eso es de que ustedes acuden. Ahora, entonces luego que ya les enseñamos la palabra de Dios, surge entonces en las familias un amor hacia el prójimo. Ya conocemos al Señor, el Señor nos conoce, y entonces ¿qué sucede? Empezamos a amar a nuestro prójimo. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 4, 7 y verso 8. 4, verso 7 y verso 8. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice, oiga esto. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, que dice, es amor. Entonces amamos a nuestro prójimo y no podemos quedarnos callados. Y eso es lo que vamos a ver más adelante entonces. Experimentamos la familia que conoce a Dios, experimenta el amor de Dios, ¿verdad? El amor del Señor cubre multitud de faltas, dice la palabra. Usted sabe, Corintios 13, ahí dice lo que es el amor de Dios. Que sufre en un momento. ¿Qué pasa con esa persona, con esa familia? Hay momentos de sufrimiento.
todo lo soporta, dice, ¿verdad? Usted sabe lo que dice Corintios 13, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede entonces? Que amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro primo. Y vamos a ver cómo vamos a evangelizar a ese primo, a esa prima. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque conocemos al Señor. Proverbios 8:17 dice: a los que me aman les correspondo, dice. Yo le digo a mis hijos, una vez mi hijo se acercó y me dijo: papi, fíjate que me enamoré de una muchacha, me gusta la muchacha, pero no soy correspondido. Sí, hijo, le dije, eso es normal, a todos nos pasa, le dije. Bueno, pueden haber excepciones, ¿verdad? De algunos que sí, ¿verdad? Les dijo a la muchacha y la muchacha le dijo que sí, desde el primer momento, ¿verdad? Pero fíjense, aquí dice el pasaje: a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y empezamos a buscar al Señor, no por obligación, porque lo amamos. Yo me acuerdo que en la iglesia donde yo recibí al Señor, cuando a mí me tocaba, hermano, pasar por la lectura bíblica, wow, yo pasaba toda la semana enfermo del estómago. Porque yo decía, qué responsabilidad, voy a leer un texto, ¿verdad? Y hasta me ponía a leer, porque dije, y si me pongo nervioso, ¿verdad? Y si no puedo leer. Y entonces yo me ponía ahí en mi habitación y empezaba yo a leer el texto, y después decía, no, este texto no, y de ahí me iba a otro, y ahí a otro, y de ahí a otro, y de ahí yo decía, pero entonces ¿cuál voy a leer? Y cuando ya estaba que minutos para que me dieran el tiempo para la lectura bíblica, resulta que el Señor me cambiaba el texto. Entonces le decía, ok, Señor, está bien, voy a dar ese texto, pero ayúdame, porque me daban el micrófono y yo así, mire, y mejor lo ponía yo ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor se manifiesta a nosotros porque Él nos ama. Y luego de esto, entonces, síguese, amamos al Señor, ¿verdad? Y entonces viene la predicación de la palabra de Dios. Y cuando es así, hermano, mire Jeremías 23:29, no podemos quedarnos callados, hermano. Y como le digo, le vamos a hablar a nuestra esposa. Y muchas personas, hermanos, se callan y hablan más con sus hechos que con sus palabras. Pero llega un momento que hablamos. Llega un momento que aquel que se mira que es todo tímido, hermano, resulta de que ese muchacho que es todo tímido empieza a soltarse. Moisés, usted se recuerda, yo no puedo ni hablar, pero en Hechos, ¿qué dice? Dice que era poderoso en las palabras. Hubo un cambio en la vida de Moisés a través de que él conoció la palabra, que se la mostraron, a través de las experiencias que él tenía con el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Se soltó. Cuando yo estaba en quinto primaria, me puse muy nervioso y se me olvidó todo lo que yo iba a exponer. Y la maestra me dijo, eres un haraganazo de primera, me dijo. Wow, qué nivel, ¿verdad? Qué nivel el que me puso, ¿verdad? Y entonces cuando estaba en los básicos venía y yo no quería exponer, yo hago los dibujos y yo hago todo y los muchachos, qué bonito, está bueno, no pases. Llegué al Señor cuando tenía casi 16 años, entonces ya estaba yo diversificado. Y entonces un día no llegó el que iba a exponer y me dijo, José Luis, tienes que exponer. ¿Y cómo? Le dije, aquí está, aprendételo. Y dije, oh, Dios mío, yo no puedo. Pero empecé a recordarme el pasaje que dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Entonces todo eso se lo empezamos a enseñar también a nuestros hijos. ¿Cómo que no puedes, hijo? Sí puedes. Y puedes alcanzar muchas cosas. Dios te va a ayudar. Y entonces, bueno, ahí estaba yo, hermano. Y cuando ya me iba a tocar, empecé con unos nervios. Sudaba, hermano. Y ay, Dios mío.
Y pasé ahí, ¿verdad? Y empecé yo a exponer, paz. Y me dice el que era el coordinador, me dice: José Luis, qué buena tu exposición. Creo que por ti vamos a tener un buen punteo. Y yo dije, y según yo, lo había hecho mal. Entonces, a la medida que empezamos, que leemos la palabra, ¿verdad?, que somos instruidos pastoralmente, y las experiencias que tenemos con el Señor, entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, vea conmigo lo que dice: no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca, dice. Cuando se expone la palabra de Dios, aquellos corazones, por muy duro que estén, el Señor los quebranta. La palabra dice en un momento, dice, no sé si es Jeremías o es Isaías, que cuando se lee en voz alta, dice que los sordos van a escuchar. Fíjese el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y compartimos la palabra de Dios, se va a ver la unción, el poder del Señor. Yo sí creo en una unción, pero en una unción que va acorde a la palabra de Dios. Y no ardía nuestro corazón, dice, cuando Él nos hablaba a los que iban camino de Maús, se recuerda. Entonces llega un momento, hermano, que no nos podemos quedar callados. Y entonces vamos a compartir. Por eso Jeremías, vea conmigo ahora en cuanto a la predicación. Ahora sí, Jeremías 16:21. Esta es la versión de las Américas. Dice: por tanto, he aquí, voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Entonces, ¿qué nos va a dar a conocer el Señor? Su poder. Que cuando oramos algo sucede. Y entonces nuestros hijos se van a recordar que cuando tenían fiebre les impusimos las manos, y ¿qué fue lo que sucedió? Esa fiebre se quitó. Que ellos estaban enfermos y el poder de Dios empezó a actuar. Esa palabra que tú escuchas, esa palabra pastoral, esa palabra que tú lees en el momento es oportuna para lo que uno está viviendo familiarmente. Es el poder del Señor. Pero luego en Proverbios 11:30 empezamos a hacer un análisis. Decimos: ¿cómo me voy a ganar a mi hijo? ¿Cómo me voy a ganar a mi esposa? ¿Cómo me voy a ganar para Jesús a ese primo, a esa prima, a ese tío, a esa tía? Y resulta que cuando le hablamos a ese tío, viene y dice: estaba esperando que me hablaras. A mi abuelita yo le decía mamá Julia. Fue la primera persona que me gané para Jesús. Y le dije: mamá Julia, le dije, reciba a Jesús en su corazón. Y le dije unos textos. Y él me dijo: no, mi hijo, me dijo. Otro día: no, mamá Julia. Mira, me dijo, te prometo algo, me dijo. El jueves recibo a Jesús en mi corazón. Mamá Julia, faltan todavía 2 días. Y si viene el Señor hoy, le dije. Mi hijo, ya te dije, no va a venir, me dijo. Fíjese lo que me dijo mi abuelita. No va a venir, me dijo. Y el jueves vas a orar por mí. Llegó el jueves y mi mamá Julia, yo soy su nieto mayor, era su nieto mayor. Mis primos cuando me presentan dicen nuestro primo mayor. Yo me siento, no, gracias a Dios, ¿verdad? Yo digo: gracias a Dios por eso. Entonces ella se entregó a Jesús. Y entonces yo, hermano, casi a los 17, yo ya me ganaba personas para Jesús dentro de mi familia y otros de afuera también. Pero le digo, el testimonio es primero en la casa. Eso lo dice la palabra de Dios. Primero nuestra familia, nuestro núcleo. Bueno, después pasemos a nuestros primos. No, hombre, ese primo cuando le hablo, no. Por eso escuche lo que dice: el fruto del justo, dice, es árbol de vida.
Y el que gana almas es sabio. Entonces necesitamos venir y decirle: Señor, dame sabiduría en esta predicación, en esto que le voy a enseñar a mi familia, en esto que le voy a enseñar a mis hijos, en esto que... Y así, ¿verdad?, viene la sabiduría de Dios. Y Dios nos da esa gracia para poder compartirla. Esa es la predicación de la palabra de Dios. Amamos al prójimo, ¿sí? Ya recibimos a Jesús en nuestro corazón. Vamos a ir por puntos. Voy a darle un recordatorio. Primero vimos que Dios nos conoce, ¿verdad que sí? Fue lo primero que vimos. Luego, cuando conocemos a Jesús en nuestro corazón, luego que en un momento nos empiezan a instruir, nos empiezan a consolidar la palabra pastoral, la palabra que tú y yo leemos, ¿verdad? Entonces todo eso nos empieza a dar un crecimiento. Luego, entonces también viene lo que es la palabra de Dios. Luego viene entonces la predicación, donde vemos cómo el Señor nos empieza a usar poderosamente. Pero también debemos nosotros en un momento de orar. Salmo 136 y verso 4. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pues sabemos que se hace aceptable, oiga esto, por la palabra de Dios y la oración. ¿Qué va a hacer que la persona acepte lo que les estamos diciendo? ¿Ok? Cuando le enseñamos la palabra de Dios. Pero como dice la palabra, vamos a enseñar en amor. Vamos a enseñar en amor. No vamos a enseñar la palabra. Usted, si no recibe al Señor, usted se va a ir al infierno, ¿verdad? Estaba en un lugar, fíjese, de México, en Tamaulipas. Y en ese lugar se llama Tampico. Y entonces se estaba muriendo, fíjese, estaba muriendo una persona en el hospital. Entonces llega un pastor y le dice a dos muchachos, ¿verdad?, hijos del que estaba ahí, que se estaba muriendo, y les dice: ustedes, si no aceptan al Señor, su papá se va a morir. Fíjense, hermano. Y entonces ellos vinieron y me dijeron: pastor, ¿usted cree eso? No, les dije, con todo respeto lo que dice el pastor, no. Ellos iban a una iglesia carismática, los dos muchachos, y le dijo: porque eso es del diablo. Ustedes, les dijeron, háganlo porque su papá se va a morir si ustedes no se convierten al Señor. No, les dije, porque ustedes aman al Señor también. Yo no los puedo sacar de un lugar a otro. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y el papá vivió. Y los muchachos ahí están. Y cuando yo llegaba, ellos iban a la iglesia donde yo estaba compartiendo la palabra de Dios. El Señor no está viendo qué denominación somos. Eso no está viendo Él en las familias que Él ama, que Él se manifiesta, que Él los conoce. El Señor está viendo la relación que nosotros tenemos con Él. Porque la salvación no es, escuche esto, no es de la denominación o de la organización. Romanos claramente dice que la salvación es de Dios, ¿verdad? Entonces, luego que venimos y las personas reciben nuestra enseñanza, porque oramos por ellos, porque ayunamos. Mire, yo ayunaba aquí en Guatemala, pero en México he ayunado más de lo que usted pueda pensar o imaginar, porque las cosas se dificultaron mucho. Y yo sé que el ayuno y la oración es poderosa, unida a la palabra, definitivamente. Por eso yo quiero que usted vea también el Salmo 136 y verso 4. Dice: den gracias. Entonces las familias vienen y tienen la experiencia: todos mis hijos vamos a dar gracias. Vengan mis hijos, vamos a dar gracias. No solo por estos alimentos, ¿verdad? No solo por estos frijolitos, no solo por este menú, por este pavo, ¿verdad? No.
Dice, den gracias al único que puede hacer milagros poderosos, dice. Entonces venimos y hermano, o sea, usted puede salir de viaje, usted puede estar, ¿qué le digo yo? En Europa, usted puede estar en un lugar, pero usted le llama a sus hijos, saben, todo esto es por su gracia. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y damos gracias, ¿saben por qué? Porque te acuerdas cuando tenías cáncer y el Señor te sanó. Aquí dice que demos gracias al que puede, al único que puede hacer, no el que hizo en tiempo pasado, el que puede hacer milagros hoy. Así que te acuerdas, lo hizo en el pasado porque le decimos a nuestros hijos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces le estamos diciendo la palabra de Dios. Y entonces decimos al único que puede hacer milagros. Y dice, su fiel amor perdura para siempre. Mi conclusión: conlleva un proceso en la vida. Conocer al Señor, al recibir a Jesús, se abre un panorama, anotaba yo aquí, de experiencias con un Dios que nos ama, que amaremos, que vamos a servir también hasta el fin de nuestros días. Jeremías 29, me gustó este pasaje. Son dos textos más que les doy en mi conclusión del tema. Y dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti. De acuerdo a la situación que usted está viviendo, usted dice, hay días que no puedo ni acordarme de mi esposo. Pero aquí, vea, no puedo, dice, ni acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes. O sea, hay un momento que la persona dice, ya no, ¿verdad? Ya no quiero. Dependiendo de la condición o la situación que vivió esa familia. Antes de venirme, una vecina, ella vino y mi hijo llegó a la casa donde vivimos y nos dice, papi, fíjate que ahí está la policía en la casa de la hermana. Que durante los 3 años que estamos ya y meses de estar en Mexicali, tal vez llegó unas 3 o 4 veces. Y entonces viene mi esposa y pues le pone un mensaje a la hermana y la hermana la llama y le dice, pastora, están muy mal las cosas aquí. Mi hijo se suicidó. Wow, dije. Usted sabe, la palabra de Dios dice que cuando nosotros sabemos de alguien que no está viviendo bien, dice que debemos de orar y de hablarle. Porque si no, la sangre de él, el Señor no la va a demandar. ¿Usted ha leído ese pasaje? Se lo dejo de tarea, ¿sí? Y entonces yo me empecé a recordar y dije, ¿cuántas veces miré yo a este muchacho? Y empecé a llorar. Y le dije a mi esposa, cambiémonos y vamos a verla. Y estábamos en eso, ya terminando para ir, cuando ella llegó con nosotros. Y empezó a gritar y a llorar. Su hijo se había suicidado. Esto es algo muy tremendo que está sucediendo hoy en día. Una problemática que hay en los matrimonios, cuando ya tienen 10 años de casados, el porcentaje es de que 7 de esos que tienen 10 años se han divorciado. No es una garantía, ¿verdad? Ahora como que, él es cristiano, oh, qué bien, hija. No. Está muy difícil la situación. Muchachos que se casan y al año se están divorciando y se casaron por el evangelio. Todo esto está sucediendo. Entonces, escuche lo que dice.
Hay un río que se
Amado Señor, te damos gracias, Señor. Sabemos que tu mano está puesta sobre las familias aquí en el Pan de Vida. Te pedimos que nuestras familias puedan brillar como luminares para que otros sean tocados, alcanzados, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú que has empezado la buena obra en nuestras vidas individualmente, la quieres también hacer en cada familia, Señor. Que seamos un reflejo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el amor eterno con el cual tú nos has amado, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, también por las familias que en esta mañana no están aquí con nosotros, Señor, que son familias del Pan de Vida. Te pido, Señor, que también tú los atraigas, las fortalezcas, Señor, y si hay algunos que por motivo de salud no están aquí, Señor, que tú los sanes, que tú los toques, que tú los restaures, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre maravilloso, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.